Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Lisbeth Zazueta González. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas del cuarto semestre y el día de hoy les voy a hablar del escolasticismo y su decadencia. Mm, Muy bien. La economía política preclásica puede dividirse en dos partes. La primera es el reflejo del nacimiento del capitalismo comercial, que generalmente se le llama mercantilismo, y la segunda, que acompañó a la expansión del capital industrial a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Esta comprende los verdaderos fundadores de la ciencia de la economía política. Ahora, todo estudio de la teoría mercantilista pues debe ir precedido de una exposición de los cambios que condujeron desde la economía feudal particularista hasta el desarrollo del comercio entre los estados-naciones grandes, ricos y poderosos. En la desaparición del mundo medieval operaron un gran número de factores. Estos son la aparición de los estados nacionales que, impacientes por destruir tanto el particularismo de la sociedad feudal como el universalismo del poder espiritual de la Iglesia, dio por resultado un interés mayor por la riqueza y la aceleración de la actividad económica. También tenemos el relajamiento de la autoridad doctrinal central producido por la reforma y los progresos del concepto del derecho natural, así en la jurisprudencia como en el pensamiento político. También está la invención de la imprenta, que creó nuevas posibilidades de intercambio intelectual. Ah, También tenemos la revolución en los métodos de cultivo agrícola, que destruyó las bases de la economía feudal, provocando la sobrepoblación rural, una conmutación creciente de los tributos feudales, el aumento de las deudas de los señores feudales y su necesidad de recurrir al comercio y a nuevos métodos agrícolas para surtir el mercado. Otro factor poderoso e importante fueron también pues, los descubrimientos marítimos, que produjeron una expansión enorme en el comercio exterior. Un ejemplo muy importante es Inglaterra, porque puede observarse con más claridad el desarrollo del capitalismo, el crecimiento del comercio, que destruyó la agricultura de consumo, obligándola cada vez más a acudir al mercado. Aquí quizá el fenómeno económico más importante de la Baja Edad Media y comienzos de la moderna puede observarse con más claridad el desarrollo del capitalismo, el crecimiento del comercio, destruyó la agricultura de consumo y la obligó cada vez más a acudir al mercado. Este, Hizo a la agricultura más dependiente de las necesidades de los grandes mercados y del capital mercantil que los dominaba. Este capital pues invertía con bastante frecuencia en tierras por razones de lucro para buscar poderío político o por prestigio, mientras que entre los aristócratas terratenientes tenía lugar un movimiento contrario. Aquí los enlaces matrimoniales complementaron la unión entre capital financiero, capital comercial y los poseedores de las bienes raíces. Ahora es importante hablar sobre la revolución comercial y los cambios que acompañaron a esta etapa. Bueno, aquí los cambios en la organización de la producción, podemos decir que se inició una nueva etapa en la que el capitalista mercader dominaba el proceso productivo que realizaban pequeños artesanos. Las ganancias del mercader eran producto del monopolio y de la extorsión. En esta fase, el dominio del capitalista mercader fue absoluto, pero pues esta fase evolucionó inevitablemente hacia una forma primitiva de capitalismo industrial, que es la producción a la orden o sistema Verlag. Entonces es cuando aparece una clase especial de manufactureros comerciantes que empleaban artesanos semi-independientes que trabajaban en sus casas. Esta clase se reclutaba entre los capitalistas mercaderes y entre los artesanos, y sus intereses eran opuestos a los de los capitalistas puramente comerciantes, que monopolizaban el comercio al por mayor y la explotación. Aquí, el siglo XVII presenció la rivalidad entre estos dos métodos de producción, el capitalista comercial y el capitalista industrial incipiente. En este siglo empezó la producción fabril mediante el empleo de fuerzas inanimadas y con ella el capitalismo industrial en pleno.
Aquí la gran importancia del comerciante en esta fase la revelan no solo sus funciones en la producción, sino que la manifiestan también los métodos del comercio interior y exterior, la posición social y política de quienes se dedicaban a él. El monopolio era el medio más importante por el cual los estados-naciones incipientes trataban de aumentar el comercio y crearse fuentes de ingresos. Aquí, si la corona imponía un tributo, se le consideraba como un gasto necesario para fortalecer una institución que protegía los intereses comerciales. Muy bien, en la producción y el comercio nacionales, los comienzos del capitalismo industrial condujeron a campañas ocasionalmente contra los monopolios. El capitalismo industrial incipiente no era contrario al monopolio, ya que se ponía solamente los monopolios que favorecían a los capitalistas mercaderes. En el comercio exterior, durante mucho tiempo, pues se ofreció menos oposición al régimen de monopolio. A lo largo de los siglos XVI y XVII encontramos a las grandes compañías comerciales privilegiadas que monopolizaban el comercio con regiones diferentes. Ellas fueron las primeras que usaron en gran escala la organización por acciones, que es típicamente capitalista. Ahora bien, entre los grandes monopolios comerciales de aquel tiempo se encuentran los mercaderes aventureros, la Compañía de la Tierra de Oriente, la Compañía Moscovita y la Compañía de las Indias Orientales. Esta última era la más importante de todas. El comercio que efectuaban estas compañías y los mercaderes independientes era en gran parte un comercio de intermediarios. Este negocio de acarreo muestra la naturaleza del capitalismo comercial en su más pura esencia. Sin embargo, no tardó en complicarse con una forma mucho más avanzada de comercio que implicaba la exportación de las manufacturas mismas del país. Aquí, la colonización se convirtió en un arma importante para mitigar los azares del comercio. Los vínculos entre los intereses comerciales y del Estado se estrecharon. Sintomático de esta unión entre el capital comercial y el Estado es el prestigio de que gozaban algunos comerciantes, ya que todas las grandes figuras de las compañías comerciales fueron personas de gran influencia política. Un ejemplo de estas personas es Selden, señalado mercantilista que llegó a ser miembro de un comité permanente para investigar la decadencia del comercio, comité que más tarde se convirtió en el Board of Trade, o sea, en el Ministerio de Comercio. La evolución económica que hizo poderoso el comerciante destruyó también las instituciones y modos de pensar que podían haber interceptado el camino a la expansión comercial. Bueno, aquí la evolución económica que hizo poderoso al comerciante destruyó también instituciones y modos de pensar que podrían haber interceptado el camino a la expansión comercial. Bueno, como ejemplos del pensamiento de este periodo de transición de la doctrina canonista a la teoría mercantilista, podemos mencionar a Thomas Wilson, Carlos Muñoz, Juan Bodinio y Juan Hals. Thomas Wilson y Carlos Muñoz fueron representantes de la última fase de la discusión sobre la usura, y Juan Bodinio y Juan Hals se les atribuye el progreso del pensamiento humanista. Ahora bien, de Carlos Molineaux podemos decir que fue un abogado francés del siglo XVI que había escandalizado a sus contemporáneos con su contrato de inversión e interés que publicó en 1546, en el que defendía el cobro de intereses siempre que se fijara una tasa máxima. Y de Thomas Wilson, pues podemos decir que sus opiniones eran opuestas a la usura, ya que no admitía ninguna de las excepciones que por aquel tiempo eran generalmente aceptadas, pues para él solo la mora genuina podía justificar el cobro de intereses. La mora genuina era un tipo de pez blanco que en aquel tiempo aún no se comercializaba. Ahora, vamos a hablar sobre Juan Bodino. Aquí, bueno, los tratados de Juan Bodino y de Juan Hals son más importantes para la historia de la economía. Pero primero, pues vamos a hablar sobre Juan Bodino, ¿verdad? Cuya influencia tuvo importancia más inmediata en el campo de las ideas políticas y se distinguió por la publicación de un tratado muy avanzado sobre la moneda. Su tratado, se denominaba Respuesta a las paradojas de Malestroit, que fue publicada en 1569.
Esta pues da la primera explicación inmediata a la revolución de los precios en el siglo XVI y atribuye el alza de los precios a 5 causas. La primera es la abundancia del oro y la plata. Después, a la práctica de los monopolios. La tercera es a la escasez causada por la explotación. La cuarta, al fausto del rey y los grandes señores. Y la quinta, a la adulteración de la moneda. Muy bien, vamos a explicar estas causas. Nos dice que la abundancia del oro y la plata es la causa principal que eleva el precio de todas las cosas. En cualquier país que sea, es la abundancia de lo que regula la estimación y el precio de aquellas. Esta es la primera exposición de una teoría cuantitativa de la moneda. La otra es la práctica de los monopolios. En esta nos dice que pues, los precios se elevan debido a esta práctica. La escasez causada por la explotación nos dice que bueno, la escasez de los artículos nacionales es consecuencia de la abundancia de oro y plata. Y en cuanto al fausto del rey y de los grandes señores, aquí se refiere a los efectos inflacionistas del gasto, ya que menciona que si el aumento del oro se hubiera ahorrado, habría sido mucho más pequeña el alza de los precios. La quinta causa, que es la adulteración de la moneda, bueno, pues aquí con pruebas históricas y deductivas demuestra que la adulteración produce el alza de los precios. Bodino distingue los aumentos de los precios debido a causas monetarias generales de los que son de naturaleza más particular. Además, formuló la opinión de que el comercio debía de ser libre. Ahora vamos a hablar sobre Juan Hals. Él es un humanista y su punto de vista sobre las cuestiones sociales es racional y práctico. Él no condena el afán de lucro que considera un rasgo imborrable de la naturaleza humana y aunque todavía cree en las virtudes medievales de la justicia en todos los tratos, sus posiciones para gobernar el interés personal en beneficio del bien común son de la misma sustancia con que formuló sus doctrinas en una época posterior. Aquí, bueno, su aportación personal versa sobre los efectos de la adulteración o embellecimiento del dinero en el precio de artículos importados. Sin embargo, expone claramente la manera de cómo el alza inflacionaria de los precios afecta la distribución de la riqueza entre las diferentes clases de la comunidad. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.